Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a completar la patología endocrina hablando de la patología inflamatoria y tumoral de la paratiroides, de la glándula suprarrenal y de la glándula pineal. Comenzaremos hablando de las paratiroides. Como ustedes recordarán, derivan de las bolsas faringias. Normalmente las cuatro glándulas paratiroides se encuentran en la vecindad de los polos superiores e inferiores de la tiroides. Generalmente se ven como un nódulo de color pardo amarillento, ovoide y encapsulado, que pesa de 35 a 40 miligramos aproximadamente y que histológicamente se componen de células principales y oxífilicas. La actividad de las glándulas está controlada por el nivel de calcio libre, más que por las hormonas tróficas secretadas por el hipotálamo e hipófisis, y la función, básicamente, a través de la secreción de la paratormona, es regular justamente el nivel de calcio libre. Acá vemos cuatro imágenes histológicas de la glándula normal, con las células principales y oxifílicas, con presencia también de tejido adiposo en el medio. Las células oxifílicas son un poco más basófilas que las células principales, perdón, se ven un poco más basófilas que las células oxifílicas, que son levemente más grandes, con un citoplasma más eosinófilo. La función principal de la paratormona es justamente movilizar el calcio y aumentar la calcemia. ¿Cómo lo hace? Activando la acción de los osteoclastos a nivel de los huesos para movilizar el calcio de ahí, para aumentar la reabsorción del calcio en el túbulo renal, incrementando la conversión de la vitamina D a su forma activa en los riñones, aumentando la excreción de fosfato por la orina y aumentando la absorción gastrointestinal de calcio. Dentro de las anomalías en el funcionamiento de las paratiroides vamos a tener los estados de hiperparatiroidismo y de hipoparatiroidismo. Así vamos a tener hiperparatiroidismo primario, secundarios e incluso terciario. Dentro del hiperparatiroidismo primario es aquel que se debe a una producción autónoma, excesiva y espontánea de paratormona con causa primaria, es decir, en las mismas paratiroides. Es una de las causas importantes de hipercalcemia. La mayoría de las lesiones que dan lugar a hiperfunción es la presencia de adenomas, hiperplasias o incluso carcinoma, pero más del 95% de los casos se debe por adenomas o hiperplasias primarias. Suele afectar generalmente más a mujeres que a varones y sobre todo por encima de los 50 años. Muchas veces se asocia a algún antecedente de exposición a radiación varias décadas previas. También encontramos estados de hiperparatiroidismo asociados a los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples, tipo 1, tipo 2. También encontramos cuadros genéticos que tienen que ver con este aumento en la secreción de la paratormona asociado a hipercalcemia. El estado de hiperparatiroidismo también va a provocar alteraciones morfológicas en otro órgano, sobre todo lesiones óseas, osteitis fibrosa quística, presencia de cálculo riñales o depósitos de calcio en el riñón. Como veremos posteriormente, las de hiperparatiroidismo secundario van a ser más frecuentes en estados de insuficiencia renal crónica. Por supuesto, también la ingestión suficiente de calcio en la dieta, la esteatorrea y el déficit de vitamina D también pueden provocar un hiperparatiroidismo de tipo secundario. En este caso, en los estados en general de hiperparatiroidismo, las glándulas tiroides van a ser hiperplásicas y también pueden encontrarse alteraciones óseas similares a las del hiperparatiroidismo primario. El hipoparatiroidismo es mucho menos frecuente y la mayoría de las veces de causa quirúrgica por extirpación accidental de las cuatro paratormonas. También se asocian casos de ausencia congénita de las glándulas
hipoparatiroidismo familiar o incluso su forma idiopática de causa autoinmune. En estos casos, los principales síntomas que nos van a hablar van a ser atribuibles a la hipocalcemia, van a ser la tetania, la irritabilidad neuromuscular, ansiedad, depresión, estados confusionales, aumento de la presión intracraneal, calcificación del cristalino, cataratas, alteraciones en la conducción cardíaca e incluso alteraciones dentales. Los adenomas son generalmente solitarios, son nódulos bien delimitados, pardo bronceados, blandos, rodeados por una cápsula y formados generalmente por células principales, aunque de hecho puede haber algunos nódulos de células oxifílicas. Las figuras mitóticas en los adenomas son extremadamente raras, lo que a veces lo caracteriza la presencia de poco tejido adiposo a diferencia del parénquima paratiroideo normal. Acá podemos ver una glándula paratiroideo y el adenoma bien delimitado, también de consistencia blanda. Otro adenoma, incluso a veces con un aspecto más multinodular. La hiperplasia generalmente se puede presentar en su forma esporádica o asociada a un síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Generalmente hace que las glándulas se vean asimétricas y casi siempre hay una hiperplasia de células principales que afecta a las glándulas en forma difusa o multinodular. También es característico que la hiperplasia tenga poco tejido adiposo. Acá podemos ver distintos tipos de hiperplasia. Acá no los vemos delimitados por ninguna cápsula. Ven que principalmente las células que predominan son las principales, aunque también podemos encontrar células de tipo oxifílicas. Los carcinomas, que son extremadamente raros, pueden estar bien circunscriptos o no, son masas irregulares blanco-grisáceas que a veces superan los 10 gramos por sí solas y son células bastante uniformes en patrones nodulares o trabeculares. Justamente por esta uniformidad de las células es que es muy difícil distinguir un carcinoma de un adenoma. El principal criterio de malignidad es la invasión de tejido periférico o de hecho directamente la presencia de metástasis. Podemos ver la afectación del tejido fibroso, a veces incompleto, que puede rodear el carcinoma. Es uno de los signos de malignidad, pero observen que las células son muy homogéneas y a pesar del poco aumento que tiene esta diapositiva, podemos ver que los núcleos también son muy homogéneos y con escasas atipías. ¿Sí? A mayor aumento para ver la homogeneidad celular y con núcleos bastante homogéneos. Bueno, con respecto a las glándulas suprarrenales, ya sabemos que son dos órganos endocrinos que pesan unos 4 gramos aproximadamente cada uno, formados por una corteza y una médula. La corteza con 3 capas, la zona glomerular, responsable de la secreción de los mineralocorticoides, la zona fasciculada, que representa la mayor parte de la corteza y responsable de la secreción de los glucocorticoides, y la zona reticular, donde se van a producir los esteroides sexuales. La médula está formada por células cromafines que van a secretar catecolaminas. Acá vemos la histología de dos glándulas renales, donde vemos la zona central más clara compuesta por las células cromafines, ¿sí? Y la corteza con la capa glomerular, la fascicular y la reticular. A mayor aumento, en la imagen de la derecha, podemos ver la capa glomerular, la fascicular y la reticular. Observen que la capa media son células más claras justamente por la secreción de glucocorticoides.
a mayor aumento para ver la glomerular y la fascicular y miden más cerca de la zona medular, la misma zona medular con células cromafines y la capa reticular. Bueno, por supuesto también la glándula va a poder va a expresar sus alteraciones con una hiper o hipofunción. En el caso de la hiperfunción adrenocortical va a depender de la hormona afectada, lo que nos va a dar un síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo o síndromes adrenogenitales o virilizantes. Con respecto al síndrome de Cushing, que va a estar dado por este exceso en la cantidad de glucocorticoides, su patogenia va a estar relacionada con cualquier situación que provoque una elevación en las concentraciones de glucocorticoides. Las posibles fuentes de exceso de corticol son cuatro. La principal es la administración de corticoides exógenos, el exceso en la toma de corticoides. Seguido por las enfermedades hipotalámicos hipofisarias primarias, que se asocian a una hipersecreción de ACTH, que van a terminar provocando una enfermedad de Cushing, la mayoría de las veces por microadenomas, productores de ACTH, o hiperplasias de células corticotrópicas, todo a nivel de la hipófisis. También podemos tener síndromes de Cushing primarios por hipersecreción de corticol, ya sea por un adenoma, por un carcinoma o por una hiperplasia suprarrenal. El 10 a 20% de los casos está asociado a estos adenomas o carcinomas, o también podemos tener secreción de adrenocorticotrofina ectópica por una neoplasia no endocrina. Por ejemplo, el carcinoma de células pequeñas de pulmón, el tumor carcinoides, el mismo carcinoma medular de tiroides o los tumores de los islotes pancreáticos. Así que en este esquema podemos ver las distintas causas de síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing hipofisario, por ejemplo, por un tumor de la hipófisis anterior que aumenta la liberación de ACTH y va a producir una hiperplasia suprarrenal que va a elevar el cortisol. Un síndrome de Cushing primario en la suprarrenal por un adenoma funcionante que provoque aumento de cortisol o una hiperplasia multinodular de la glándula, o síndrome de Cushing como síndrome paraneoplásico por la secreción de ACTH por un cáncer, por ejemplo el carcinoma de células pequeñas de pulmón u otro cáncer no endocrino que va a terminar dando una hiperplasia suprarrenal con el consiguiente aumento de cortisol, o el síndrome de Cushing iatrogénico, la principal causa de Cushing, justamente por exceso en los esteroides que uno toma. Este es el único de los casos donde la suprarrenal va a estar atrofiada. Bueno, la clínica es la típica clínica por exceso de corticoides, ¿no? Hipertensión, aumento de peso, depósito de tejido adiposo, sobre todo centrípeto a nivel central, disminución de masa muscular, debilidad proximal de extremidades, hiperglucemia, polidipsia, glucosuria, piel frágil, fina, tendencia a formar hematomas, estrías cutáneas, osteoporosis e incluso trastornos mentales como depresión, psicosis, cambios del estado de ánimo, hirsutismo o alteraciones menstruales. Bueno, la morfología de la glándula suprarrenal, un poco lo vimos en el esquema de hace un par de diapositivas, va a depender de la causa del hipercortisolismo. Cuando se debe a administración exógena de glucocorticoides, bueno, la glándula va a estar atrófica, va a haber una atrofia cortical. Podemos tener también hiperplasia difusa, hiperplasia nodular, sobre todo cuando se debe a aumento en la secreción de ACTH, o podemos tener la presencia de adenomas o carcinomas directamente. Con respecto al hiperaldosteronismo, ¿qué va a producir? Va a producir una secreción excesiva y crónica de aldosterona. Y de esta manera va a producir retención de sodio, excreción de potasio, hipertensión e hipopotasemia.
Obviamente también el hiperaldosteronismo puede ser primario, de origen en la misma glándula, o secundario. El hiperaldosteronismo primario se debe casi siempre a una neoplasia córtico-suprarrenal. La causa más frecuente es el adenoma que va a producir, que generalmente son únicos, es la causa más frecuente en el 80% de los casos y produce el típico síndrome de Cohn, aproximadamente en la edad media, más frecuente en mujeres y en algunos casos puede haber más de un adenoma. También podemos tener hiperaldosteronismo primario debido a una hiperplasia suprarrenal primaria o de causa genética en los cuadros familiares, que es el hiperaldosteronismo sensible a los corticos. Acá tenemos en este gráfico las causas más frecuentes de hiperaldosteronismo primario, el adenoma, ¿sí? La hiperplasia suprarrenal, que podría ser por un factor hipofisario, o el que se produce por exceso de ACTH, donde las células de la glomerular híbrida responden al ACTH y en los tres casos lo que vamos a tener va a ser aumento de la producción de aldosterona que va a actuar sobre el riñón, sobre todo sobre los túbulos renales, produciendo pérdida de sodio y reabsorción de sodio y pérdida de potasio. Con respecto al hiperaldosteronismo secundario, va a ser cuando la secreción de aldosterona se deba por activación del sistema renina-angiotensina. En este caso va a haber ante un descenso de la perfusión renal, como puede ocurrir en la nefroesclerosis arteriolar, en la estenosis de la arteria renal, cuadros que nombramos ya cuando hablamos de generalidades de circulatorio, ante una hipovolemia arterial con el consiguiente edema, sí, típico como se ve en la insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis en los síndromes nefróticos, o a veces en el embarazo, debido a una elevación plasmática del sustrato de la renina inducida por los estrógenos. También podemos tener en la glándula suprarrenal los denominados síndromes adrenogenitales o síndromes virilizantes. En este caso se pueden deber los síndromes virilizantes en general, ya sea a trastornos gonadales primarios, pero también a varias alteraciones primarias en las suprarrenales, ¿sí? Este último grupo comprende sobre todo las enfermedades que son las neoplasias córtico-suprarrenales y un grupo de trastornos que en conjunto se denominan hiperplasia suprarrenal congénita. Las neoplasias córtico-suprarrenales asociadas a virilización generalmente son carcinomas secretores de andrógeno, ¿sí? Y morfológicamente son tumores iguales al resto de las neoplasias, como vamos a ver. Las hiperplasias suprarrenales congénitas son un grupo de alteraciones del metabolismo que se heredan de forma autosómica recesiva, y cada una de ellas está caracterizada por el déficit o la ausencia de las enzimas que intervienen en la síntesis de los esteroides corticales, más precisamente del cortisol. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en este caso? Se va a producir una desviación de la esteroidogénesis hacia otras vías y lo que va a favorecer es sobre todo una mayor producción de de andrógenos y sobre todo de testosterona, ¿m? Que son los responsables de la virilización. Al mismo tiempo, ese déficit de cortisol, porque se bloquea la producción, lo que va a producir es un aumento en la secreción de ACTH y por lo tanto aumentar la hiperplasia suprarrenal. Encima, algunos déficits aparte alteran la producción de aldosterona, dando también eh, una pérdida de sal que se le va a agregar a ese síndrome de virilización. No vamos a profundizar mucho en estos
cuadro, simplemente digamos que la mayoría de estos déficits, el 90% de las veces, esta hiperplasia suprarrenal congénita se debe a la imposibilidad de convertir la progesterona en 11-desoxicorticosterona, ¿sí? Mediante justamente la 21-hidroxilasa. Esta figura justamente ilustra qué es lo que pasa ante el déficit de la 21-hidroxilasa. Dependiendo de la mutación que tenga la enzima, va a ir desde la ausencia total hacia la pérdida leve y va a haber distintos cuadros clínicos. No vamos a profundizar en este tema. Con respecto a la insuficiencia suprarrenal, tenemos la insuficiencia aguda que se produce sobre todo en crisis, en casos de insuficiencia supracorticorrenal durante un estrés, ante el retiro de glucocorticoides después de tratamientos mantenidos o ante una hemorragia suprarrenal masiva, como vamos a ver ahora en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿En qué consiste este síndrome de Waterhouse-Friderichsen? Bueno, básicamente se caracteriza por una infección bacteriana fulminante, generalmente asociada a sepsis por meningococo, aunque puede estar también producida por otros microorganismos, una hipotensión que va a terminar rápidamente en un shock hipovolémico, una coagulación intravascular diseminada con púrpura, sobre todo a nivel de la piel, y una insuficiencia corticosuprarrenal de rápido desarrollo, secundaria a una hemorragia masiva. Una hemorragia masiva que se va a iniciar en la médula. Si bien puede aparecer en cualquier edad el síndrome, es más frecuente en niños y el mecanismo por el cual se produce esta hemorragia es discutido, pero básicamente se le atribuye a la siembra bacteriana directa en los vasos de pequeño calibre de la glándula, asociado al desarrollo de la coagulación intravascular y a la vasculitis inducida por endotoxinas o hipersensibilidad. Lo importante es que no importa cuál sea su causa, las suprarrenales se convierten en un saco de sangre coagulada que borra cualquier detalle subyacente de la glándula. Fíjense en la imagen, la hemorragia y donde no se puede diferenciar ninguna capa de la médula. Esta hemorragia es la que se inicia sobre todo en los vasos venosos sinusoidales de la médula, para de ahí extenderse periféricamente hacia la corteza. Si se diagnostica pronto y se trata con antibióticos, el paciente tiene una mínima posibilidad de recuperación. La insuficiencia suprarrenal crónica es lo que conocemos como enfermedad de Addison, que en el 70% de los casos es de origen autoinmunitario. La TBC, el VIH, las metástasis en la suprarrenal, ¿sí? Y otras patologías también pueden desencadenar una enfermedad de Addison. Básicamente, por supuesto, va a depender un poco de la etiología, la lesión que vamos a encontrar, ¿no? Si es de causa autoinmunitaria, nos va a dar una adrenalitis autoinmune con glándulas irregularmente retraídas, difíciles de ver, con pocas células residuales corticales con abundante infiltrado linfoide, la médula conservada generalmente. Cuando es por TBC o por infecciones fúngicas, va a haber una reacción inflamatoria de tipo granulomatoso y por supuesto cuando sea una metástasis vamos a encontrar las glándulas aumentadas de tamaño y la arquitectura normal reemplazada por las células neoplásicas. La típica clínica del síndrome de Addison va a aparecer cuando se destruye el 90% mínimo de la corteza de ambas glándulas. El cuadro se caracteriza por debilidad progresiva, fatigabilidad, anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, diarrea, hiperpigmentación, hiperpotasemia, hiponatremia, hipotensión, hipoglucemia. ¿Mm? Acá podemos ver, bueno, en este caso es una glándula con eh,
una suprarrenal con una TBC, por eso vemos acá el típico granuloma, donde a mayor aumento vemos las típicas células de Langhans con los núcleos periféricos, que por supuesto destruyó la médula suprarrenal, llevando a una insuficiencia. Bueno, finalmente debemos hablar de los tumores, que ya los nombramos en algunos como causas de diferentes patologías. Los adenomas córticos suprarrenales generalmente son silentes, hallados incidentalmente, se presentan como lesiones nodulares, bien delimitadas, que expanden la glándula, pueden medir hasta 2,5 cm. En general, los adenomas pueden ser funcionantes o no. Característicamente son amarillos o amarillentos parduzcos por el gran contenido lipídico, por la misma tipología de las células de la corteza. Histológicamente son células similares a las de la corteza suprarrenal normal, núcleos pequeños, presenta cierto grado de pleomorfismo, con el citoplasma bien eosinófilo y vacuolado, mitosis escasas o nulas. Este es un típico adenoma. Observen el color amarillo de la glándula normal, ¿no? Y el color más amarillo parduzco del adenoma. Miren, esta es una glándula normal con la típica forma y el adenoma, bien grandote amarillento. Histológicamente, las células son bastante monomorfas, con el citoplasma eosinófilo y esa como vacuolización que ven en su interior. Miren un pequeño adenoma, cómo se ve y se diferencia del tejido cortical normal adyacente. A mayor aumento para ver las características de las células tumorales neoplásicas. Los carcinomas córticos suprarrenales son raros, pueden aparecer a cualquier edad, suelen ser más veces funcionantes que los adenomas. En general, estos, ¿se acuerdan que ya dijimos que se asociaban a los síndromes de virilización? ¿Mm? Suelen ser lesiones grandes, invasivas, pueden medir más de 20 centímetros de diámetro. También hay pequeñas difíciles de diferenciar con los adenomas, pero en general tienen un aspecto más heterogéneo, mal delimitados, con áreas de necrosis hemorrágica en biosquísticos y muchas veces invaden estructuras adyacentes. Histológicamente vamos a ver células bien diferenciadas, semejantes a las de los adenomas corticales, o bien pocas células gigantes con mucha tipía. Pueden tener diferentes grados de neoplasia. Acá vemos un típico carcinoma cortical. E histológicamente, fíjense cómo la mayoría de las células son homogéneas y de golpe vemos unas pocas células grandes con núcleos bastante monstruosos. Miren acá estas células gigantes en cuanto a tamaño con respecto a las otras y las atipías nucleares que tienen. Pero en general, la mayor parte del tumor puede ser bastante homogéneo o tener distintos grados de atipía, como vemos sobre todo en la foto de abajo a la derecha. Bueno, ahora tenemos que hablar de la médula suprarrenal y hay que aclarar que las enfermedades más importantes de la médula suprarrenal son las neoplasias, sobre todo los feocromocitomas y los neuroblastomas. El feocromocitoma es una neoplasia poco frecuente. Está formada en las mismas células cromafines que forman la médula suprarrenal, que si ustedes se acuerdan son las responsables de sintetizar y liberar catecolaminas y hormonas peptídicas. Por eso, el feocromocitoma aumenta la secreción de catecolaminas que va a provocar hipertensión, un tipo de hipertensión que solo se va a poder corregir quirúrgicamente. Muy pocos pueden producir esteroides o péptidos y asociarse a un síndrome de Cushing. El feocromocitoma es el denominado tumor del 10% o de la regla del 10%.
¿sí? El 10% se asocian con síndromes familiares como las neoplasias endocrinas múltiples, sobre todo 2A o 2B, con las neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de von Hippel-Lindau, el de Sturge-Weber. El 10% son extraadrenales. El 10% de los no familiares son bilaterales. ¿M? El 10% son biológicamente malignos y el 10% de los casos de feocromocitoma aparecen en niños. La morfología de estos tumores van desde lesiones pequeñas a grandes masas. ¿M? Los que son grandes suelen ser más hemorrágicos, necróticos o francamente quísticos. ¿M? Característicamente tiene un patrón medio lobulado por la presencia de trabéculas fibrosas muy vascularizados y consisten en células cromafines poligonales o fusiformes o células que se agrupan sobre todo en pequeños nidos, los denominados cell-valen, que son característicos del feocromocitoma y que se caracterizan por estar rodeados de una rica trama vascular, que es donde liberan las catecolaminas. El citoplasma es finamente granular, justamente por esta secreción de catecolamina, y característicamente presenta núcleos ovoides o redondeados, cromatina como con pequeños grumitos, que se denomina en sal y pimienta. La histología no puede predecir el comportamiento del tumor. La malignidad o no de un feocromocitoma se basa exclusivamente en la presencia o no de metástasis. Acá tenemos, en este caso, un gran tumor, que aunque no parezca, se origina a partir de la médula suprarrenal. Miren otro feocromocitoma con las zonas quísticas, las áreas más hemorrágicas. Característicamente tenemos las células formando estos nidos de cell-valen y si vemos a mayor aumento, como en la foto de arriba a la derecha, podemos ver ese típico citoplasma granular y el núcleo con este granulado y nucleolo en algunos casos, que es el típico núcleo en sal y pimienta. Miren a mayor aumento para ver estos núcleos con ese granuladito, el denominado en sal y pimienta, y cómo suelen estar muy relacionadas las células tumorales con capilares sanguíneos. Nuevamente, otros de estos nidos de cell-valen, las células con esos gránulos de secreción. Estos gránulos de secreción suelen ser positivos con una técnica relativamente fácil de hacer, que es la técnica de Grimelius. Y de los neuroblastomas hablaremos ya cuando hablemos del sistema nervioso central. Recuerden que la médula adrenal es una extensión del sistema nervioso. Por eso lo vamos a hablar cuando hablemos del sistema nervioso central y periférico. Por último, tenemos los síndromes de neoplasia endocrina múltiple. Básicamente, tenemos tres síndromes de neoplasias endocrinas múltiples: el NEM1, el NEM2A y el NEM2B, o MEN si tomamos la sigla en inglés. El síndrome de neoplasias endocrina múltiple de tipo 1 es el síndrome de Werner, en donde vamos a tener hiperparatiroidismo primario, tumores endocrinos de páncreas y tumores de pituitaria, sobre todo prolactinomas. El NEM2A es el síndrome de Zippel, donde vamos a tener una combinación de feocromocitoma, carcinoma medular de tiroides e hiperplasia de paratiroides. Y el NEM2B vamos a tener el carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma, neuromas a nivel del sistema nervioso periférico y el hábito marfanoides por trastornos en las articulaciones. Finalmente, dos palabras de la glándula pineal. Todos los tumores de la glándula pineal son raros, la mayoría se forman a partir de células germinales embrionarias secuestradas, y vamos a tener de esta forma los pinealomas, básicamente pineoblastomas y pineocitomas. Los pineoblastomas son más frecuentes en las dos primeras décadas, son blandos, friables, grisáceos,
generalmente se asocian a zonas de hemorragia y necrosis, tienden a invadir estructuras adyacentes, las células son muy pleomórficas, núcleos grandes, mucha tipía, y tienden a diseminarse por el líquido cefalorraquídeo. A veces, si tienen gran tamaño, pueden comprimir el acueducto de Silvio y dar hidrocefalia. Los pineocitomas son más frecuentes en adultos, tienen un crecimiento lento, también pueden ser grises o hemorrágicos, bien delimitado, comprimen las estructuras adyacentes pero no las invaden, pueden ser puros y mostrar una diferenciación de tipo glial, neuronal o retiniana. Los núcleos son regulares, oscuros, redondos, sin mitosis y pueden tener necrosis. También podemos encontrar estructuras similares a las rosetas, que son estructuras que vamos a hablar también más en detalle cuando hablemos del sistema nervioso central. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.